La gente del pueblo. The people of the town. La gente del pueblo. Bem-vindo à gente da vila. La gente del pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Gente del pueblo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevo episodio, estamos muy juiciosas, dándoles contenido, contándoles historias, trayendo invitados. Y hoy estoy muy emocionada porque tengo una historia muy bonita que contarles, que compartir con ustedes. Saris, bienvenida a La Gente del Pueblo Podcast. Hello, hola. Muchas gracias, Tati, por invitarme. Pues estoy muy contenta de compartir este espacio tan lindo contigo y pues con todos los oyentes. Bueno, para los que no sepan, Sara es prima mía y hoy quería invitarla al podcast porque ella tiene una historia muy bonita que compartir con todos. Para los que no te conozcan, Saris, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Resumiendo un poquito, bueno, mi nombre es Sara Encapia Agudelo, tengo 20 añitos, actualmente estudio medicina veterinaria y zootecnia y pues estoy muy contenta pues con mi carrera porque para los que me conocen desde súper chiquita saben que ese fue mi gran sueño. Siempre. Sí, desde chiquita yo siempre quise ser veterinaria, entonces sí, gracias como a mi dedicación y al esfuerzo obviamente de mis papás, lo estoy logrando. Gente, imagínense pues que cuando estábamos pequeños nosotros fuimos muy unidos los primos y siempre que veíamos un perrito en la calle o alguna cosa eran Sara, Alejo y ¿quién es más? Isa también. Isa, los tres eran los que más. Sí. Ay, mami, lo podemos tener o no sé qué. Incluso me acuerdo que una vez como que hicieron vaca para comprar un conejo, ¿qué fue? Un hámster. ¿Un hámster? Muchos, compramos como 3 hámster entre los y tres. los tenían en su casa, sí. Yo me acuerdo que en mi habitación, obviamente mis papás nunca me... Pues, o sea, eran muy celosos con ese tema. Pues sí, ellos no como querían. que animales en la casa, no. Entonces, obviamente, pues ese siempre fue mi gran sueño, porque yo amaba los animales, los amo, pues amo los animales. Y sí, me acuerdo que entre los primitos súper chiquis, ¿cuántos años tendríamos? Muy poquitos. 7, 8 más o menos. Más o menos, sí. Y hacíamos vaca para comprar hámsters, que era como lo que menos se podían dar cuenta. Me acuerdo que una vez uno se voló, ¿no? Sí. Se salió como de donde lo tenían. Sí, yo tenía como una cajita en mi habitación donde guardaba pues cosas y nosotros le hicimos su casita con... ¡Qué hermosura! O sea, sí. Incluso una vez, nunca se me va a olvidar, vos viste un perrito en la calle y lo cogieron. Y fuiste donde tu mamá al almacén y le lloraste diciéndole que te lo dejara tener. Sí, no, así pasó muchas veces. Eso fue como mientras crecíamos, porque obviamente pues tener una mascota es una responsabilidad gigante. Y pues uno chiquito no tiene, pues no es consciente como de esa responsabilidad. Entonces, pues sí, como que ellos no querían porque les tocaba prácticamente a ellos. Entonces ellos querían que nosotros primero adquiriéramos como esa responsabilidad para poderlo tener. Y hace poquito tengo una perrita que se llama Molly. Y al principio fue un caos en la casa. ¿Verdad? ¿Cómo fue eso? O sea, tu mamá dice, no animales en la casa. Sí, y mi papá también, o sea, los dos que no, o sea, no. La perrita pues me la regalaron, es una perrita hermosa, se llama Molly, es súper loca. Muy loca. Entonces, bueno, obviamente yo les llegué con el regalo pues a mi casa. Y ellos cerrados, que no, y yo ya como la iba a devolver. ¿Y usted ya con el perrito ahí? Sí, o sea, ¿Y usted la tuvo desde chiquita, cierto? Sí, tenía como que 3 mesecitos más o menos. Entonces, no, fue un proceso para ellos como adaptarse a la perrita, a Molly. Pero bueno, aquí está. Y ya la adoran. Y la adoran, y ellos, sí. Hasta le dan comida, ¿verdad? Yo no voy a superar eso. Sí, le alcahuetean, ellos la aman. ¡Qué belleza! Sí. Saris, bueno, ya entrando más como en materia, contanos vos qué recordás de tu niñez. Bueno, Tati, pues la verdad, yo tuve una infancia muy linda. Como lo comentaste ahorita, siempre fuimos una familia muy unida, entonces mi infancia fue pues prácticamente con ustedes los primos y fue una infancia maravillosa. También obviamente con los amiguitos del barrio. Sí. Siempre fue, pues tengo recuerdos muy bonitos realmente de mi infancia. Y pues cabe aclarar que parte de mi identidad es que yo nací pues con un labio
leporino y paladar hendido. Ok. Entonces, eso fue pues como un proceso difícil como de aceptación, Ujú. pero la verdad, pues como que con el apoyo de todos mis padres, pues de mis padres y todas las personas que me rodean, se fue haciendo un poco llevadero. Entonces, sí, Para las personas que no sepan qué es labio leporino y paladar, ¿qué? hendido. Hendido, ¿cómo les explicas? ¿Qué significa? Bueno, labio leporino y paladar hendido es una malformación congénita Ok. que ocurre pues en el desarrollo del bebé durante la gestación. Es básicamente una hendidura del labio y el paladar que Ok. comunica la boca con la nariz. Entonces, sí, eso es básicamente el paladar hendido y Y digamos, el paladar no se ve tanto. eso, ¿no? Entonces el labio es que como una rayita o qué, porque la gente no nos puede ver. Sí. Entonces, para que les expliquemos Sí, sí, cómo. o sea, obviamente pues como Ujú. lo dijiste, el paladar no, pues no se ve tanto, Ok. pero sí afecta mucho en el tema del habla, porque obviamente estamos en desarrollo y al comenzar a hablar, como hay comunicación, como te digo, de la boca a la nariz, entonces nosotros como que empezamos a hablar y a hacer un habla más que todo nasal, entonces por eso se escucha Ok. diferente. Como lo decimos vulgarmente o coloquialmente como ñato. Exactamente. Ok, listo. Sí, sí, pues sí han escuchado personas así, o sea, se escucha como más nasal. Entonces, no se ve, pero sí se siente en el tema del habla. Listo. Y el labio sí es pues un tema muy estético porque, o sea, es como un hueco. Ok. Obviamente existen un montón de cirugías pues como para corregir eso, pero obviamente quedamos pues como con la cicatriz que evidencia pues eso. ¿Cómo fue para vos crecer con el labio leporino? ¿Qué recordás? De pronto, ¿qué Em, preguntas te hiciste de pequeña cuando empezaste a crecer? Sí, fue muy duro, Tati, por lo que digo del tema de la aceptación. Obviamente yo desde muy chiquita pues como que me miraba a mí, veía a los Claro. demás y ¿Por pues qué a mí? sí, Ajá. era muy evidente como que el cambio físico, que no era pues como normal, entre comillas. Entonces me acuerdo mucho que pues cuando era niña, en la escuelita, en el colegio, todo, no faltaban las miradas, Claro. las preguntas incómodas, como burlas que pues Que no los niños faltan, hacen o exactamente. adultos, de ella porque es así, usted que tiene en la cara. Exactamente, tú sabes que los niños hay veces pueden llegar a ser muy indiscretos e incluso crueles con ese tema. Sí, Entonces, pues sí, obviamente yo me sentía mal, me sentía claro. diferente, me sentía excluida en muchas cosas. Entonces me acuerdo mucho que para mí fue muy duro porque cuando pasaban ese tipo de cosas, yo llegaba a mi casa súper desanimada, como preguntándome el por qué yo. Sí. Pues entre tantas personas, ¿Por porque qué? Diosito me Ajá. había escogido a mí, Sí. yo súper chiquita. Entonces yo me hacía siempre esa pregunta, como que, o sea, ¿por qué me habían elegido a mí? Pero bueno, o sea, la verdad, como lo dije, eso hace parte de mi identidad y fue un camino muy lento y muy duro, pero hoy en día le doy gracias a eso porque un camino lleno de aprendizajes para mí y hoy pues y gracias a eso hoy por hoy soy como lo que soy. ¿En algún momento le preguntaste a tu mamá o a tus papás No. o a alguien más? ¿Vos cargaste sola? Sí, sí, Tati, fue más que todo solita porque me daba miedo como de pronto preocuparlos, pues a Ok. mis papás, Ajá. como preocuparlos o que de pronto se sintieran como con impotencia Sí. de no saber responder ¿Qué esa decimos? pregunta, Ajá. sí. Entonces era más que todo yo como para que ellos no sintieran esa preocupación. Y sí, no, o sea, fue como yo me lo preguntaba, pero quedaba ahí como Ahí. incógnita, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y cuando de pronto ya empezaste a ver que habían más personas como vos, pues en el pueblo, de pronto en la Sí. escuela o cuando ibas a Medellín o así, ¿qué pensabas? No, eso como que de cierta manera me reconfortaba un poco. Ok, como no soy la única. Eso, sí, como, bueno, no soy la única, pues, o sea, existen muchas más personas con esta condición. Como te digo, o sea, poco a poco como que empecé a aceptar un poquito mi condición. Ok. Sí fue difícil porque, pues, hay veces era un poquito incómodo o te confieso que, pues, en algún momento obviamente me llegó como a avergonzar. Claro. Porque, a ver, el tema de conocer más niños,
de conocer nuevas personas era súper difícil, porque yo siempre como que decía, juepucha, ¿será que me van a juzgar? ¿Se van a reír de mí? Sí. Entonces, pues sí, el tema de la ansiedad social pues en ese momento era súper difícil. Pero bueno, ya poco a poco como que fui aprendiendo y amarme pues tal y como soy. ¿Cómo era? ¿Recordás alguna experiencia difícil que te haya marcado y que ahora puedas mirar como desde otro lugar? Bueno, realmente, como te digo, en el colegio, pues y en la escuela y en muchos más lugares, no faltaban pues Los miradas y comentarios incómodos, pero yo ya como que no le daba tanta importancia. O sea, yo ya estaba en ese proceso como de aceptación y si eran personas que no me importaban, pues yo ya no le daba importancia, como que no. Pero recuerdo muy bien una vez que estaba en el colegio, más o menos en sexto, séptimo grado, y yo tenía pues mi grupo de amigos que sí, pues que yo los quería un montón, eran mis mejores siempre, amigos, los de siempre. Una vez me acuerdo que estábamos en clase, antes de salir pues como al descanso, yo estaba pues como concentrada haciendo un trabajo que íbamos a entregar pues antes de salir. Y me acuerdo que detrás de mí estaban dos de mis mejores amigas. Me acuerdo que se estaban pero riendo a carcajadas. Y yo, bueno, eso como que me desconcentró un poquito. Sí. Y me dio por mirar, curiosar a ver de qué se trataba, de qué eran lo que se estaban riendo. Y me doy cuenta que se estaban burlando de mí, de mi apariencia física, sí. Así, pues eso a mí me dio súper duro, porque como te digo... Pero ya llevaban como tiempito de amistad. Sí, desde siempre. Ay, no. Desde siempre, entonces, como te digo, que lo hicieran otras personas no me importaba. Pero justo... mis amigas, mis mejores amigas, Sí. eso, pues sí, eso. Tranquila. Pues como en el colegio siempre fui como súper selectiva para las amistades, porque por lo mismo yo hay veces me sentía como un poco excluida, pero con ellos no pasaba lo mismo, o sea, con ellos me sentía súper bien, entonces como te digo, se ganaron como todo mi cariño, mi confianza. Y sí, eso me dio súper duro, yo me acuerdo que pues obviamente me puse a llorar, yo no soy mucho de expresar pues como ese tipo de emociones y menos delante de la gente en el colegio, pues no me gustaba, pero en ese momento como que pues colapsé. En ese momento una de mis compañeritas como que se dio cuenta de la situación, de lo que estaba pasando y me acompañó, me aconsejó, como que pues en ese momento fue como un angelito para mí porque y realmente esa situación fue como un antes y un después, porque yo antes sí me sentía como insegura, me sentía acomplejada. Claro. Y bueno, en ese momento como que me puse a pensar y yo fue pucho, o sea, yo no elegí nacer con esto, eso no es mi culpa, no, es algo que no se puede cambiar, entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Sí. O sea, me voy a echar a morir, a la pena, al dolor, a llorar todos los días, o me pongo fuerte y salgo adelante. Y pues bueno, así fue, acá estoy. ¿Alguna vez sentiste de pronto rabia, como querer culpar a alguien por la situación? No, realmente como de culpar a alguien, no. Es que o sea, es algo como muy... Por ejemplo, a mis papás siempre les agradezco porque ellos pues han sido un gran apoyo desde siempre. Y eso como que no fue tan traumático gracias a ellos, porque ellos siempre estuvieron pues como ahí, ellos y mi hermanita. Entonces... Sí, nunca sentí como rabia, siempre me hacía como esa pregunta que te comento, pero no iba como más allá de sentir como algún sentimiento de rabia o de culpa, no. ¿Cómo fue tu relación con la imagen? O sea, ¿en qué momento sentiste que podías mirarte con amor, que podías de pronto sanar ese lado con el espejo y decir, es que esta soy yo, así nací, ¿y qué voy a hacer con esto? Bueno, como te comenté antes, pues mi relación con la imagen fue muy difícil, pues al principio, porque, pues como te digo, me llegué obviamente en algún momento a sentir insegura, porque me daba pena pues como que me miraran. Claro. O sea, yo sentía que me estaban mirando y ahí mismo se me venía a la cabeza como, me están juzgando, me están
mirando por eso, por lo otro, entonces sí fue muy difícil, pero después de lo que pasó con mis amigos, la historia que te acabo de contar, fue pues sí un cambio total como a mi percepción pues, de mi condición. Entonces yo a partir de ahí como que me di cuenta de que yo era mucho más que un físico, una persona increíble, que yo era amable, que tenía un montón de valores que No pues, te que, definen por lo que ven. eso, que o sea, que sobresalían mucho más que mi imagen. Y ya, aparte que, pues ahí fue cuando caí en cuenta de que, pucho, o sea, yo tengo mis brazos, tengo mis pies, estoy completa, Wow, sí. tengo la capacidad de hacer lo que cualquier otra persona tenía que hacer, pues podía hacer, entonces, ¿de qué me estaba quejando? Entonces, sí, es difícil como aceptar eso porque somos personas súper vanidosas, Mucho. que pues sí, que acá nos importa demasiado el aspecto físico y nos acomplejamos por cualquier cosa. Todo. Entonces sí, aprendí a aceptarme y amarme con mi condición y aceptar que eso era parte también de mi identidad. Además, yo siento que de la inocencia, cero educación que tenemos acerca de estos temas, somos muy crueles, tanto desde niños como a veces ya adultos e imprudentes. Obviamente, ahorita nos vas a contar tu proceso con la cirugía, Sí. pero muchas personas que no tienen esta opción, esta posibilidad o simplemente no quieren operarse para corregir, pues como la condición, uno siempre va a tener como una mirada diferente. Sí. Entonces es como tomar también conciencia de que desde esa inocencia es muy cruel, tanto para la persona que lo mira como para las familias, porque además que tus papás y tu hermanita sufrieron mucho al saber de que vos la estabas pasando mal, de que Sí, llegabas total. llorando a la casa diciéndole a la mamá, o de pronto ni diciéndole, pero Ujú. ellos sabían en el fondo que no estabas bien. Sí, de más que yo, pues por más que uno lo intentara ocultar, por lo que te digo, que, o sea, yo no quisiera como preocuparles, Ajá. pero además que, pues por más que uno lo intentara ocultar, ellos de cierta manera se daban cuenta. Claro. Entonces sí, para las familias también es súper difícil porque, Sí. pues, o sea, es algo que es o sea, es un apoyo como un proceso que están pasando todos, o sea, no solo nosotros, sino Sí, toda la ellos familia, también. sí. Por ejemplo, con mi hermanita, pues a ella le tengo que agradecer porque ella es menor que yo por 4 años, pero pues ella es mi todo, mi Sí. mejor amiga, mi todo. Loren, te amamos. Ay, Tati, yo a ella le tengo que agradecer pues una cantidad de cosas Sí. infinitas porque, o sea, si a mí me decían algo, ella siempre estaba a la defensiva, ella siempre Te estaba ahí defendía. para defenderme, como que si me decían algo a mí era como si se lo dijeran A ella, obvio. Es que, a ver, obviamente todos los casos son muy diferentes, pero yo era igual con Alejo. A Alejo le decían cualquier bobada o se metían con él y es a matar, o sea, no te Sí. metas con él y la respetas. Entonces, claro, me imagino el lugar de Loren también, de verte vulnerable y de, la tocas a ella y también me dueles a mí. Sí, total, pues a mí me decían algo y literal se ofendía más ella que yo. Sí. Entonces sí, como que de cierto modo también le tengo que agradecer mucho a ella porque siempre fue como mi refugio. Sí. Entonces ella se convirtió como en la que te escuchaba, te defendía, estaban las dos junticas. Sí, y no, y todavía, o sea, Sí. yo creo que antes más como que reforzamos, no sé, como El nuestro lazo. lazo y somos casi que inseparables. Qué lindo. Sí, la verdad, tenemos sí, pues como un lazo súper bonito, una conexión súper bonita y estamos ahí las dos para las dos. O sea, si algo le pasa pues como a una, la otra está ahí para apoyar Siempre. y sí. ¿Tuviste cirugías? ¿Cómo fue ese proceso emocional más allá de lo físico? Sí, Tati, tuve aproximadamente 8 cirugías. 8. Sí. Obviamente unas de pequeña que no recuerdo pues porque era una Ok. bebé. Pero pues me cuentan mis Marica, papás. Sí. muchas. Eso me cuentan mis papás.
Cuando nací, la primera fue pues como para unir, para reconstruir. Y me acuerdo que esta historia pues me la cuentan mis papás, que después de la cirugía pues estaba yo en el posoperatorio recién nacida. Ok, de bebé, ajá. Y mi mamá pues como que, no sé, me dejó un día normal, un día cualquiera en la cama, como mientras que ella iba a la cocina por algo. Cuando escuchó un estruendo, y yo lloré cuando mi mamá va, y yo por ningún lado. Marica, ¿se cayó? Tati me había ido por un espacio que había entre la cama y la pared. Ay. Y me dañé toda la cirugía. Juepú. Sí. Me dañé toda la cirugía, entonces eso para mi mamá fue súper desesperante. Y traumante, sí, porque claro. imagínate. Bueno, esa me la tuvieron que repetir, me la tuvieron que Yo no corregir. sabía eso. Sí. Sí, mi mamá me recuerda mucho como esa historia, porque para ella fue súper impactante, como que ella, o sea, ella en su desespero, ella no sabía qué hacer, ¿Qué hago? verme Claro. así, pues porque yo tan solo era una bebé recién nacida. Entonces para ella eso fue súper difícil. Pero Y bueno. saber que ibas otra vez a someterte al dolor de la cirugía, como repetir. Claro. Ay, no, qué difícil. Entonces, incluso era más complejo que eso, porque como era tan bebé, los tejidos aún no eran tan fuertes. Ay, no. Entonces, el tema de cicatrización era difícil. Claro. Entonces, había probabilidad de que yo no quedara tan bien como se esperaba, porque pues ya tenía que esperar a que cicatrizaran, a que los tejidos se volvieran un poquito más fuertes. Maduraran. Claro. Ay, Dios. Entonces, bueno, ya ahí con ese susto, pero bueno. ¿Todo salió bien? Sí, todo salió bien, gracias a Dios. Me volvieron a hacer la cirugía, salió muy bien. Y bueno, fueron una cirugía tras otra. Recuerdo una en específico que fue también una reconstrucción. Eso fue como en el 2016. Yo tenía aproximadamente... Pero, perdón, después de esta de bebé, pues como en tu niñez, infancia, ¿hubieron más o...? Sí, no, o sea, casi, o sea, fueron estas dos que te digo, y otra más, pero bueno, ya después esperaron hasta ya que yo tuviera... Que estuvieras más grande. Eso, Ok. que estuviera más grande, como te comento, fue más o menos la siguiente fue en el 2016, yo tenía que por ahí 11, 12 añitos. Okay. Y recuerdo que fue en Bogotá. En Bogotá fueron exactamente 3 cirugías. Y recuerdo una en específico que fue súper, o sea, como que me marcó, porque fue con anestesia local. Ok. A mí, pues casi siempre las cirugías me las hacían. Solamente, o sea, ay no, vos veías todo. Sí. Entonces eso fue súper, o sea, eso me marcó. Fue un poquito traumante porque fue anestesia local, casi siempre me las hacían en general, entonces yo no me daba cuenta de nada y me iba súper bien. O sea, el tema de los posoperatorios eran difíciles, pero nada traumante, nada complicado. Y esta en específico, recuerdo que pues como era local, era como en una camilla de esas de odontología. Sí. Y la lámpara de arriba tenía como un pequeño reflejo. No. Y yo... Veías todo. Sí, yo podía ver todo. Y llegó un momento en el que la anestesia me dejó de obrar, me dejó de hacer efecto. Entonces, aparte de que lo estaba viendo todo, lo estaba sintiendo todo. ¿Y no dijiste? Sí, claro, o sea, el dolor era insoportable. Pero eso era para reconstrucción. Sí, también para los dos, paladar y... O sea, como que cada cirugía era como intentando mejorar un poquito la apariencia. O unas eran funcionales. Claro. Y otras estéticas. Y otras estéticas, sí. Ok. Entonces, bueno... Antes, como te digo, aparte de que lo estaba viendo todo, lo estaba sintiendo. Yo era una niña, entonces obviamente, aunque yo me trataba de hacerla fuerte porque era un
era un doctor que era como un profesor, algo así. Entonces, habían un montón de estudiantes a mi alrededor. No. Sí. Entonces Y Sara ya no aguanta. yo trataba como de hacerme la fuerte, pero obviamente llegó un punto en que ya no fui capaz. Total. Le comenté pues al doctor que lo estaba sintiendo todo, que me estaba doliendo, y yo le cogí como mucho pánico, no sé, como mucho miedo a las agujas por el tema de la anestesia. Claro. Entonces eso me dolía. No sabía qué me dolía más, si la anestesia o que no me O obrara. después, ay, no. Entonces yo no sabía si hablar, que me estaba doliendo, porque si hablaba me iban Te a iban chuzar a- muchas veces más, y si no hablaba pues también me iba a doler todo el dolor. Entonces bueno, llegó un punto en que por más anestesia que me inyectaran, Nada. no me obraba y pues me dolía todo, o sea, ya era un dolor súper insoportable. Dios. Entonces, claro, yo una niña con ese dolor empecé a llorar. Obvio. Sí, yo empecé a llorar, pero súper inconsolable, o sea, yo como que llegó un punto en que ya colapsé y empecé a llorar. El doctor como que, no sé, se estresó, se desesperó, y era como con impotencia, gritándome como, no gritándome, pero sí diciéndome con un tono súper fuerte que dejara de llorar, que parara de llorar. No te puedo creer. O sea, yo lo entiendo porque sí, o sea, fue un momento súper estresante, pero igual. Saris, no, el doctor, todo mal. No, o sea, yo a ese doctor realmente le tengo que agradecer un montón de cosas, porque él, o sea, él fue muy bien conmigo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero él sí. Ay, pero ¿cómo le va a decir a una niña de 11 años Eso, o que no sea. llore, donde le está doliendo y sintiendo todo? Sí, Pero como bueno. te digo, o sea, yo sé que él no es así porque Sí, de pronto se frustró. eso, porque Como que entró durante él estuvo pues mucho tiempo en el proceso conmigo, y o sea, fue excelente, sí, fue excelente. Pero justo en ese momento, como te digo, como se salió de la se ropa, pues. frustró, se estresó, porque aparte todos los estudiantes estaban encima. Claro. Entonces, bueno, fue un momento como que traumante. Sí, como que me marcó. Y bueno, ya la última cirugía fue aproximadamente en el 2018, que esa sí fue netamente estética, y ya, esa fue la última. Ok. Saris, yo me acuerdo que una vez en una te sacaron algo de la rodilla, ¿no? ¿Cuál fue esa? Fue en esa, la de Bogotá. Es que en Bogotá me hicieron varias. Ok. ¿Y cómo fue o por qué? Porque como les comentaba, el paladar hendido es como una pequeña abertura que conecta la boca con la nariz. Y ahí hay un huequito, ok. Exacto, entonces eso es como un huequito. Y necesitaban sacar un injerto de alguna parte de mi cuerpo para ponerlo ahí, para cerrar el hueco. Entonces me la sacaron de la pierna, y me la pusieron pues sí, en el paladar. Pero todo eso con local solamente. No. Ah, no, esa fue otra. Sí, no, esa fue otra, esa sí fue general, pero esa sí fue súper tesa, porque yo creo que es una de las cirugías más tesas que me han hecho. El posoperatorio, o sea, sí fue con anestesia pues general, pero el posoperatorio fue una cosa pues terrible, o sea, el dolor era demasiado, como que yo medio sonreía y me dolía. Claro. Para comer casi que todo era líquido, porque el hecho de masticar, o sea, me dolía un montón. Para cepillarme, o sea, todo. Era muy doloroso, pero mi mamá siempre estuvo ahí, como que ahí apoyándome. Sí. Siempre estuvo ahí alcahueteándome. Entonces, eso para mí fue como un apoyo muy grande, fue muy reconfortante tenerla ahí pues como a mi lado, y la verdad el dolor como que pasó a un segundo plano. Entonces ya, o sea, pues lo pude superar por más dolor que tuviera. Ahí estaba ella. Ya que contás pues como tu procedimiento estético, todo esto, ¿a los cuántos días te viste al espejo y viste ya como un cambio que dijiste, wow? Que me empezó a gustar, o... Primera impresión, como después de las cirugías. La verdad, el verme al espejo era muy difícil. Ok.
porque en estas pues primeritas que te digo, pues las que fueron como en el 2016, tuve un tubo, como un tubo por mucho tiempo que me debía de poner todos los días, como para que no se cerrara la fosa nasal. Claro. Entonces yo verme con ese tubo, con o sea, todo era súper difícil, pero, y también en el colegio también fue súper duro porque pues yo estaba como en 6º grado. O sea que tenías que tener eso en el colegio. Imagínate, o sea, las miradas, en mi salón realmente fueron muy comprensivos y nunca escuché algún comentario, la verdad, como que las miradas no eran, o sea, ellos como que ya estaban acostumbrados y... ¿Lo normalizaron? Sí, lo normalizaron, entonces pues yo me sentía muy cómoda por ese lado, pero obviamente no faltaban los niños de otros grados que comentaban, que se cuchichaban cuando me miraban, entonces sí era difícil, pero bueno, eso fue nada más como por cierto tiempo y ya de ahí me hicieron la última, pues la que fue netamente estética, pues ya ahí sí me gustó pues el ¿Cuándo te viste qué? Sí. ¿Cómo fue como ese...? Sí, no, Tati, un cambio total, o sea, mi imagen, mi cara, un cambio total, porque ya yo no era pues como, o sea, yo ya no me veía como esa niña insegura, esa niña como tan frágil en ese aspecto. Entonces ya yo me empecé como a amar, ya ahí fue cuando me empecé como a aceptar y ya la verdad, o sea, te confieso que hay veces como que esta condición del labio leporino, hay veces hasta se me olvida. Sí, sí, ay, qué bonito. Sí. Saris, ¿qué le dirías hoy a tu niña interior? Que sufrió, que aguantó, que cayó por tanto tiempo. Bueno, le diría que gracias por no rendirse, que gracias por seguir sonriendo a pesar de las circunstancias y a pesar pues como de lo difícil que haya sido, que es una niña hermosa, que siga adelante y como te digo, que lo físico realmente pasa a un segundo plano. Saris, me parece muy valiente y muy bonito porque como seres humanos a veces somos tan banales que queremos llenar vacíos que nosotros mismos creamos en la mente. O sea, como dijiste ahorita, tenemos piernas, podemos caminar, podemos ver, escuchar, tenemos salud, familia. Y a veces se nos pasa como la vida llenando un montón de inseguridades que simplemente son de pronto espejos de otras personas que también tienen vidas tristes, frustradas. Y uno ve personas que en realidad necesitan porque tienen discapacidades físicas, de pronto nacieron con algún problema, una enfermedad, y son súper valientes. Sí, total. Y salen adelante, y uno dice, es que lo tengo todo, y personas, mira, o sea, yo no sabía que habían sido 8. Sí. Entonces uno solo ve de pronto a veces el resultado, y uno dice, ah, no, muy fácil, le fue bien, o tuvo suerte. Pero no, ¿cuál suerte? Es que el proceso fue doloroso, te sentiste de pronto sola en el proceso, silencios guardados. Entonces uno dice, wow, ¿qué te gustaría decirle a una familia que tiene un hijo con labio leporino? Primero les diría que el apoyo de la familia lo es todo. Que el amor y la confianza que le den a esos niños va a ser realmente como su mayor sostén y que por ningún motivo minimicen sus emociones, pero que tampoco los llenen de miedo. Okay. Como te digo, o sea, es un proceso muy difícil y muy largo que tienen que pasar tanto el niño como la familia. Todos. Pero desde que estén todos ahí para apoyarse, todo se hace un poco más llevadero. Y pues ese fue mi caso, que yo siempre tuve el apoyo de toda mi familia y realmente no fue como tan duro ni tan traumante como llevarlo. Eso. O sea, se hizo mucho más llevadero con su amor y su apoyo incondicional. Saris, ¿qué te enseñó esta experiencia sobre la belleza, la resiliencia y la empatía? Bueno, me enseñó que la belleza no tiene una sola forma, que muchas veces lo más bello es lo más auténtico. Me enseñó que somos mucho más fuertes de lo que creemos y que la empatía nace cuando
uno aprende a mirar más allá de lo superficial. Lo que en algún momento me hizo sentir como insegura, hoy lo miro con mucho amor. Ujú. Recuerdo como lo fuerte y lo valiente que he sido y pues todo lo que he superado. O sea, hoy presente, 2025, la miras al espejo y ¿qué le quieres decir? Que estoy súper orgullosa, que estoy muy orgullosa como de... Tranqui. que se me quiebra la voz. De lo fuerte que ha sido, de la persona en la que se ha convertido. Porque, ay, sí, no, tengo unas ganas de llorar. Obvio, es que se remueve todo. Pero ¿sabes qué? Me parece necesario porque, porque a veces hay que nombrar lo que nos duele y recordarnos la historia porque hay que recordarle a la Sara de hoy por todo lo que pasó, lo valiente que fue, lo guerrera que se convirtió, lo bonita que es, que a pesar de que la sociedad nos diga que hay solo una belleza, vos estabas luchando por encajar, pero te encontraste con algo mucho más valioso, Sí, sí, total. que era reconocerte como una persona noble, amable, Ujú. que le encantan los animales, que es familiar. Sí, sí, volviendo a la pregunta, le diría Ujú. que soy muy orgullosa, que gracias a esa Sarita, hoy por hoy soy la persona pues como en la que me Ujú. convertí, como llena de todos esos valores, llena de tantas ganas de vivir Ujú. sin importar como de pronto como muchas piedritas que se nos crucen por el El camino, que camino. todo se puede superar y que acá estamos. Que sí, gracias a esa Sarita fuerte Ujú. que, que luchó en algún momento como por ser súper valiente. Hoy por hoy como que he podido superar un montón de obstáculos que se me han cruzado en el camino y que ya uno poco a poco va aprendiendo como a las cosas que de pronto no les debo de dar tanta importancia, que Ajá. o sea que realmente hay cosas que sí valen la pena y que realmente lo físico, no, pues o sea, lo Ujú. físico, nosotros vamos mucho más allá de lo superficial. De lo que se ve. Ujú. Saris, ¿qué le dirías a esas mujeres que de pronto hoy están entrando en una etapa de adolescencia, de preadolescencia y que quieren complacer a la sociedad con lo que nos dijeron que era válido, bonito, tanto con lo físico, por cómo debemos ser? O sea, es muy entendible porque en la Ujú. adolescencia yo creo que todos pasamos como por una crisis, Que queremos encajar, eso, que sí. queremos ser perfectas, Ujú. que como que la belleza está muy estigmatizada y que la belleza es solo una Ujú. y realmente no es así, o sea, todos somos hermosos y que la belleza no es solo una, o sea, hay Ujú. muchas formas de sentirnos hermosos y bellos. Ay, Saris, me encantó tenerte en el podcast. Yo sé que es algo sensible, de que a veces duele como volver a pasar y recordar como la historia, pero siento que es muy valioso porque no sabemos a quién le vamos a llegar, no sabemos qué persona en este momento necesita escuchar tu historia para decir, juepucha, es que si Sara pudo, yo por qué no, o que estén pasando por algo similar, o una mamá que en este momento tenga una niña o un niño con este, ¿cómo se dice? Con esta condición, Con esta condición. malformación. Ujú. Entonces, nada, agradecerte un montón a ti por hoy, por aceptar mi invitación, por mostrar tu historia, porque sé que a veces también te duele o no quieres hablar de pronto de esto. Y nada, que te admiro muchísimo, eres una mujer muy valiente y yo sé que van a venir cosas muy exitosas y vas a ser muy bendecida. Ay, no, Gracias, muchas Aris. gracias a ti. Pues pues la intención de esta conversación es como con la esperanza de poder acompañar, inspirar o simplemente como abrazar a quienes Ujú. estén pasando por algo similar como tú lo dices. Y nada, pues muchas gracias a ti por la invitación de nuevo. Gracias por este espacio tan bonito que removió un montón de sentimientos Claro, que tenía muy enterrados, sí. pero el hablar de este tipo de cosas es muy necesario Ujú. para como concientizar
a las demás personas, a los niños, que no Sí. sean tan crueles Ujú. con personas que de pronto no la están pasando tan bien. Entonces sí, muchas gracias y espero pues como que mi historia pueda llegar a quienes la necesiten. No, Saris, gracias a ti. Yo también siento que es importante recordarle a los papás desde los hogares hablar de estas cosas, Sí, explicarle a los niños que todos somos diferentes, que en el colegio van a haber niños o niñas diferentes a ellos, de pronto que les va a faltar alguna parte del cuerpo, que van a tener una deformación facial o en cualquier parte, para que los niños vayan viendo de que existen otras realidades y no sea como ese choque también tan duro, ujú, porque yo sé que también es duro tanto para la persona que lo carga como para el que está viendo algo nuevo. Y es como, ella por qué es así, o qué tiene, o qué le pasó. Y para ti va a ser muy duro explicarle a sí, todos qué tengo. sí, total. Entonces, desde el hogar, yo siento que es necesario hablar de estas cosas para educar a los niños que vienen, o ya nosotros también adultos, de que esto existe, de que no es nada malo, simplemente son condiciones diferentes y, como decías, de que hay muchas bellezas, muchas formas de verse bonito, pero lo más importante es adentro. Gente del pueblo, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en Instagram como la gente.delpueblo, en Spotify y en YouTube como la gente del pueblo podcast. Muchas gracias, compartan mucho este episodio, apóyennos en YouTube, denle like, comenten y bueno, Saris, gracias. Gracias a ti, Tati.